Hola amigos de Soy TV y de Soy Chile, bienvenidos nuevamente a una entrevista para poder hablar en este espacio de conversación sobre un tema que afecta principalmente a los hombres, como lo es el cáncer de próstata. Y para ello tenemos aquí ya en pantalla al urólogo Diego Reyes del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que nos va a contar en qué consiste este cáncer de próstata, las prevenciones que hay que tener, su diagnóstico y otras cosas más. ¿Cómo estás, Diego? Hola Javiera, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por la invitación, yo encantado de poder hablar con ustedes de este tema. No, gracias a ti, porque es un tema que hay algunos hombres que le tienen un poco de miedo a los exámenes que hay que hacerse para detectar el examen de próstata, o no está la conciencia creada en nuestro país para que se haga un hábito a acudir al especialista. Y en primera instancia me gustaría preguntarte, Diego, ¿qué es la próstata? Porque quizás muchas de las personas que nos ven no saben bien qué es este órgano que está al interior de nuestros cuerpos. Ya, mira, esto es algo que yo siempre los pacientes también me preguntan, y me preguntan si se puede extirpar de manera preventiva. La próstata es un órgano que es una glándula que produce una parte del semen que uno eyacula, y ese semen es especial para poder facilitar la fertilización del óvulo en la mujer, entonces ayuda a la sobrevida de los espermios. Por lo tanto, cuando mis pacientes me preguntan, yo les digo, sirve solo para tener hijos. Y después de eso, lo único que hace la próstata es darnos problemas. Cuando yo ya no quiero tener más hijos, no me sirve absolutamente para nada. Ahora, el problema es la ubicación de la próstata. La próstata está ubicada justo debajo de la vejiga, rodeando la uretra, que es el conducto urinario que lleva la orina desde la vejiga hacia el exterior a través del pene. Y una cosa importante, no menor, la próstata la tenemos solo los hombres, las mujeres no tienen próstata, ni nada similar. Qué bueno el detalle que tú también nos mencionas, porque claro, uno podría pensar que a lo mejor este órgano está en ambos cuerpos y no es así. Y qué bueno también que explicas cuál es la función que tiene la próstata y que luego de ya el hombre, si decide ser padre, esta cumple o deja de cumplir ya su función. Y desde ese entonces, ya teniendo claro qué es este órgano, ¿cuáles son las primeras indicios o las primeras alarmas que uno podría notar cuando empezamos con este cáncer de próstata? Mira, en general, el cáncer de próstata propiamente tal no da ningún síntoma, a no ser que ya esté muy avanzado. Son muy pocos aquellos cánceres que dan síntomas al inicio. Por lo tanto, generalmente cuando un paciente consulta por alguna molestia, dolor o síntomas urinarios y tiene un cáncer, ese cáncer ya está avanzado y no tenemos opción de curarlo. Acá hay una cosa que es bien importante diferenciar. Como te mencionaba al principio, la próstata da solo problemas cuando ya no queremos tener hijos. Un problema es el cáncer, que en general no es algo que crezca, tenemos el concepto siempre de cuando cáncer de un tumor, como si fuera una pelota, una masa que aparece en un órgano y crece descontroladamente. En este caso, el cáncer de próstata en general no crece tanto en tamaño, sino que las células normales de la próstata tienden a transformarse en células malignas y adquieren la capacidad de irse a otros órganos y poder ramificarse, entre comillas. El otro problema que da la próstata es que a partir de los 30, 35 años, a todos los hombres la próstata les empieza a crecer. Algunos más rápido que otros. También lo explico de manera simple. Así como a los hombres a los 15 nos empieza a crecer barba, nos empiezan a crecer más vellos en el resto del cuerpo, a los 30 a todos nos empieza a crecer la próstata, en algunos más rápido que otros. Ese es un crecimiento benigno, no se convierte en cáncer. Mientras más crece la próstata, este tipo de crecimiento no se transforma en cáncer, pero sí comprime la vía urinaria y produce los síntomas que generalmente los hombres mayores atribuyen a la próstata, esto de ir más frecuente al baño, de orinar con un chorro más delgado, que cuando yo esté orinando se me corta el chorro interrumpido y tener que apurarme para tener que ir al baño o necesitar un baño con urgencia. Por lo tanto, cáncer de próstata, el aspecto a destacar, nos puede dar a cualquier hombre, cualquiera, independiente de los síntomas. Y los síntomas generalmente hacen más consultar a los pacientes, tienden a ser más asociados a un crecimiento benigno. Y doctor, en ese caso, ese crecimiento benigno también sería por la ubicación en donde se encuentra este órgano que está dentro de la vejiga y el conducto urinario del hombre. Exacto. En la causa del crecimiento se ha asociado distintos desbalances a nivel de las hormonas masculinas, la testosterona en la ubicación en la próstata y eso asociado al envejecimiento. Ahora,
El cáncer también, el cáncer, el principal factor es el envejecimiento. Se supone que sobre los 80 años, si hiciéramos autopsia a a todas las personas, todos los hombres que fallecen sobre los 80 años, el 80% tendría cierto grado de cáncer de próstata inicial al menos en esa próstata. Y bueno, ahí usted mencionó un factor importante que es la edad y mencionaba los pacientes mayores de 80 años, pero los jóvenes podrían también generar un cáncer de próstata y bueno, yo sé que me va a responder quizá esta pregunta con algunos de los factores importantes que hay que tener para poder ver si tenemos cáncer en la próstata, como lo son que si nuestra familia tuvo, nuestro papá tuvo, y ahí me gustaría después a ver si nos podemos encaminar a ese rubro de preguntas. Hacia los factores de riesgo, dices tú, sí. Sí. A ver, primero, ¿por qué es tan importante el cáncer de próstata? Y quiero destacarlo. En Chile es la segunda causa de muerte por cáncer en hombres. Un poco más de 2.000 hombres al año mueren por cáncer de próstata. Y si contamos el total de cánceres, tiende a ser el cáncer más frecuente diagnosticado. No es el que más se mueren personas, pero es el que más se diagnostica. Eso tiene un detalle, indica que o podemos ir frenándolo en el tiempo o podemos curarlo si llegamos de manera temprana al diagnóstico, ¿ya? Ahora, en tu pregunta en relación a la edad, Javiera, es muy raro que aparezca un cáncer de próstata antes de los 40 años. Generalmente lo más frecuente empieza a aumentar a partir de los 50, pero por lo mismo, como a partir de los 50 aumenta la incidencia, que son casos nuevos, uno le sugiere a los pacientes empezar a buscar este cáncer a partir de los 40, 45 años, que eso lo vamos a discutir un poco más adelante en relación a la prevención, o cómo podemos pesquisarlo, o qué recomendamos. Claro. Ahora, por lo mismo, el principal factor de riesgo, bueno, es obvio ser hombre, y la edad. A medida que más envejecemos, más probabilidad de tener cáncer de próstata. Sí hay un detalle con el cáncer de próstata, que algunos cánceres son de crecimiento muy lento. Porque, por ejemplo, ¿qué le preocupa a una persona si tiene un cáncer? Si me va a matar, si se va a ramificar, ¿cierto? Porque si fuera un lunar feo, bueno, un lunar feo lo voy a tener toda la vida, no importa. El cáncer de próstata, en gran parte de las condiciones, puede ser que, sobre todo en mayores de 80 años, si yo lo diagnostico muy temprano, ese cáncer se va a demorar 12 años quizá en producir muerte, sin tratamiento. Por lo tanto, en ese grupo de pacientes tan añosos, que tener un cáncer de próstata de ese tipo no nos preocupa tanto porque probablemente va a fallecer de otras enfermedades o de envejecimiento. Es distinto en un hombre joven que tiene 50, 60 años, que 12 años es muy poco para él. Llegar a los 70 años nos estamos quedando cortos en nuestro ciclo vital. Entonces, ese es el principal factor de riesgo, la edad. Segundo factor de riesgo, racial, que en Chile hasta hace poco no era tan importante, pero hemos tenido bastante inmigración en los últimos 10 años. El cáncer de próstata es mucho más frecuente y más agresivo en las poblaciones de raza afroamericana, raza negra. Aquellas personas debieran hacerse controles más seguidos quizá o más estrictos. Y es mucho menos frecuente en las razas asiáticas. También hay un componente aparentemente en las razas asiáticas que cuando viven en su continente, en Asia, comen más sano que comemos en Occidente. También puede ser un factor. Y el tercer factor es el factor hereditario. En el fondo, mi familia. Pero la familia también es bien específico porque muchas veces los pacientes a uno le cuentan, no, que yo tengo mi mamá que tuvo cáncer de colon, mi tío con cáncer de estómago. Acá el factor de riesgo es si mis familiares directos por el lado paterno tuvieron cáncer de próstata. ¿A qué me refiero con esto? Si mi padre, mis hermanos, mis tíos paternos o mi abuelo paterno. Esos son los que están asociados. Y mientras más cerca sean en consanguinidad, en el fondo, mis hermanos tuvieron cáncer de próstata, yo tengo más riesgo. Si mi papá tuvo cáncer de próstata, tengo un poco menos de riesgo si fue mi hermano. Pero también esto es importante destacar. No es que las personas, solo los que tengan antecedentes tienen riesgo de cáncer de próstata. Solo 1 de cada 5 cánceres de próstata tiene el antecedente familiar. O sea, 4 personas, 4 hombres que tienen cáncer de próstata no tenían ningún factor familiar. Es por eso que el control o detección precoz debiéramos hacerlo en todos los hombres, no en casos muy seleccionados. Y en ese caso, doctor, usted ya mencionaba los factores, pero ahora yendo hacia el lado del diagnóstico, ¿cuándo pues ya podemos decir que la persona tiene un diagnóstico con cáncer de próstata? ¿Cuál es el camino para poder elaborar aquel pronóstico?
Como no da síntomas el cáncer de próstata, lo que debemos hacer es el diagnóstico precoz, ir a buscarlo. Y para ahí va un poco lo que tú mencionabas al principio, Javiera, del temor de los hombres al control de la próstata. La verdad es que lo más importante en el control, en el diagnóstico precoz, es el antígeno prostático específico. El antígeno prostático específico es un examen de sangre, una muestra de sangre muy rápido, no es necesario estar en ayuno, se puede tomar en cualquier horario del día. Generalmente lo que recomendamos es tener cierto grado de abstinencia sexual algunos días antes, pero es solo la muestra de sangre. La muestra de sangre permite sospechar, no diagnosticar, sospechar, o sea, hay que ir a buscar en ese grupo un 99% de los cánceres, o sea, casi todos los cánceres, de cada 100 cánceres, 99 tienen el antígeno prostático alterado. Por lo tanto, el temor al examen rectal, tocar la próstata, que es lo que tienen los hombres, la verdad es cada vez menos necesario. Viene un paciente, se controla, vemos un antígeno prostático elevado, muy importante, antígeno prostático elevado no significa cáncer, nos obliga a descartarlo, pero no significa, hay otras condiciones que suben el antígeno. Me quería preguntar algo. Sí, le quería preguntar a ver si podemos aclarar un poco lo que significa el antígeno prostático para que también las personas que nos ven puedan entender este concepto que se utiliza al momento de entrar a una consulta médica. Sí, el antígeno prostático, de manera simple, es el examen de sangre para ver la próstata, para evaluar la próstata. Okay. ¿Qué es el antígeno prostático? Es una sustancia que se produce en la próstata, que se elimina a través del semen y que sirve para también facilitar que los espermios fecunden el óvulo en la mujer. ¿Qué pasa cuando hay un cáncer o una infección de la próstata o si la próstata es muy grande en ocasiones? Sube el antígeno prostático, ¿por qué? Porque en lugar de haber solo cantidad que se elimina por el semen, pasa un poco más hacia la sangre y por eso lo detectamos en mayor nivel en la sangre. Se entiende perfectamente y espero que haya quedado claro también para todos quienes nos ven que es el examen para poder detectar esta sustancia acá en la sangre que evitaría este examen al que la mayoría de los hombres le tienen un poco de pavor y de temor. Exacto. Ahora, como te contaba, el valor normal no está muy claro. Se supone que es entre 2,2 y 4 el valor de corte de antígeno prostático. Eso porque normalmente en los exámenes dice valor normal 4. La verdad es que para nosotros un valor mayor de 3 ya es un poco sospechoso. Pero lo que les quería insistir, tener un antígeno prostático para no asustarse, no siempre es cáncer. Ahí lo que me preguntabas tú, ¿qué hacemos después de eso? Yo tengo un paciente, se hace el antígeno prostático, le sale elevado. Por ejemplo, digamos, como les contaba, valor raro sobre 3, digamos 7. Tiene 7 de antígeno. Puede ser que ese paciente yo le examine la próstata o sí le debería pedir una resonancia de próstata. La resonancia de próstata, una resonancia magnética, es un examen que hemos empezado a utilizar en urología en los últimos 5 años. Nos ayuda a detectar mejor el cáncer, pero finalmente ese paciente igualmente tiene que ir a una biopsia. Ese es el examen que confirma o descarta un cáncer de próstata. Y, por ejemplo, pacientes con antígenos entre 3 y 10 de valor, supone que 60% no tiene cáncer, pero la única forma de estar seguro de eso es llegando a la biopsia. Súper claro el tema para poder llevar y generar un diagnóstico y un pronóstico para los pacientes. Y ya teniendo este diagnóstico desarrollado, generado, ¿cuál es el tratamiento a seguir que deben tener los pacientes? Ya. Acá tenemos dos grupos de cánceres en el fondo. Tenemos cánceres que están solo localizados en la próstata y que tienen una posibilidad de ser curados dependiendo qué tan agresivos pueden ser dentro de la próstata, que va de un 60 a un 95% de curación. O sea, si lo detectamos temprano, y por eso es que es importante insistir en el diagnóstico precoz, si detectamos temprano un cáncer de próstata, el 95% de las veces lo podemos curar, no va a volver más en el futuro. Y en ese contexto, cánceres con posibilidad de curarlo, tenemos dos alternativas principales. Uno es la cirugía y lo otro es la radioterapia. Ambos son igual de capaces de curar el cáncer. Cuando decidimos en un paciente depende mucho de los efectos adversos que pueden ofrecer estos tratamientos.
y según eso elegimos cuál tratamiento para cada paciente. Como te contaba, hay algunos cánceres al principio que te contaba que son de un crecimiento más lento y que se demoran en avanzar y en poder ramificarse. Si un cáncer no se ramifica, da un poco lo mismo. Si no me molesta, no se ramifica, no me va a matar. Entonces hemos visto que algunos de estos cánceres de próstata son de crecimiento muy lento y los podemos observar. ¿Qué significa eso? Lo vamos controlando periódicamente con imágenes como resonancia, con biopsias repetidas cada cierto tiempo. ¿Para qué? Para retrasar al máximo el tratamiento como cirugía o radioterapia por los efectos adversos que tienen esos tratamientos. Para que, sobre todo en pacientes jóvenes, 50, 60 años, que los efectos adversos pueden ser muy severos y afectar su calidad de vida, tratamos de postergarlo al máximo sin comprometer la posibilidad de curarlo. Eso es lo importante. O sea, un paciente que lo podemos retrasar con algunas características muy particulares, lo retrasamos, pero se cura igual del cáncer si lo tratamos 6 años después o el primer día que lo diagnosticamos. Doctor, en ese caso preguntarle, cuando usted habla de que el cáncer ya se cura, ¿aquel paciente podría volver a generarlo o ya no lo tiene más? Lo que pasa es que en el cáncer, en el fondo, nosotros, a pesar de que puede estar con nuestro diagnóstico inicial, porque hacemos imágenes para buscar si existen cáncer solo en la próstata, si está ramificado a otros órganos, el problema que tienen las imágenes es que no son perfectas, no han ido mejorando. Ahora tenemos unas imágenes nucleares que se llaman la tomografía por emisión de positrones o PET, que se conoce, que tratan de detectar más tempranamente células cancerígenas fuera del órgano en que se originan. A pesar de eso, como no son tan exactos, generalmente lo que pasa es que un cáncer no fue curado al principio porque en realidad ya tenía ramificaciones microscópicas que yo no era capaz de detectar. Ya estaba micrometastásico, como le llamamos nosotros en medicina. Entonces, un paciente lo trata, pero continúa en el seguimiento con sospecha y aparición de lesiones en otros órganos. Entonces, no es que se genere de nuevo, sino que estaba escondido, microscópico, creciendo lentamente en otros órganos y apareció en otros órganos después de que yo ya lo traté en la próstata originalmente. Queda bastante claro y usted estaba hablando de estos dos tratamientos que existen, que es la cirugía y también la radioterapia. Y me gustaría consultarle en qué consiste, me queda la duda en qué consistiría esta cirugía. ¿Es extirpar la próstata? ¿Es cortar algún pedacito de este órgano? A ver si nos puede explicar un poco de aquello. Sí, claro. Cuando uno hace una cirugía de cáncer de próstata, tiene que extirpar la próstata completa y además se extirpan las vesículas seminales. Esto provoca de que un paciente postoperado nunca más eyacule cuando tenga actividad sexual, porque se elimina toda la producción de semen. ¿Por qué hay que sacar la próstata completa? Porque el cáncer de próstata, como les contaba al principio, al inicio, no es que crezca un tumor único, sino como que las células se echaban a perder en la próstata. Entonces se denomina multifocal. Generalmente cuando uno lo diagnostica y lo opera, después vemos en la biopsia, en la anatomía patológica, los médicos que se dedican a eso, a revisar la biopsia, a informar el resultado, observan que hay tumores o células cancerígenas en distintas zonas de la próstata. Es por esta razón que tenemos que sacarla completa. No podemos sacar solo una parte. Y eso conlleva a los riesgos de la cirugía. La cirugía tiene una alta capacidad curativa, puede ser cirugía abierta, laparoscópica, cada vez tenemos más acceso a cirugía robótica, que no es que la opere un robot, la opera un cirujano asistido por un robot que disminuye, o sea, mejora en el fondo su movilidad manual, ¿ya? Finalmente, todas tienen la misma capacidad de curar, pero el problema, y sobre todo en pacientes jóvenes, son los efectos adversos de la cirugía. El que más temor le tienen los hombres es que entre un 20 y un 90% de los pacientes pueden presentar disfunción eréctil después de la cirugía. Por lo tanto, un paciente que se opera puede terminar con su capacidad de tener actividad sexual, en el concepto de erección y penetración a la pareja.
Un 1 o un 5% de los pacientes pueden presentar incontinencia de orina, como un goteo, cuando yo le digo a los pacientes, como cuando la llave queda con la goma mala y queda con un goteo continuo, un 1 o un 5% de los pacientes pueden presentar esto, y estamos hablando de pacientes que no están complicados, no se complicaron por la cirugía, sino que son los riesgos de esta técnica quirúrgica. Por otro lado, la radioterapia es principalmente radioterapia externa, que significa radiación dirigida por imágenes a la próstata. Se da en muchas sesiones con poca dosis de radiación, porque la próstata necesita alta radiación para matar a esas células cancerígenas, que si uno las diera bruscamente produciría la muerte del paciente por radiación. Sería una toxicidad, así como meterse en Chernobyl, le digo yo a los pacientes. ¿Ya? Entonces se da, normalmente los pacientes van entre 30 y 40 días, todos los días un ratito, se meten en una máquina que es como un escáner y ahí reciben la radiación. La gracia que tiene es que es menos invasiva, porque yo no me meto en el cuerpo del paciente, pero también tiene efectos adversos que puede producir inflamaciones crónicas, puede producir también cierto grado de disfunción eréctil, puede producir también incontinencia de orina. Es por eso que te contaba, cuando tenemos estos casos, nosotros los discutimos, y lo que se hace actualmente es un comité oncológico. ¿Por qué? Porque a nosotros los cirujanos nos gusta operar, a los radioterapeutas les gusta la radioterapia. Entonces, lo mejor que hacemos es un comité multidisciplinario. Tenemos radioterapeutas oncólogos, oncólogos médicos, cirujanos, nuestras enfermeras oncológicas, a veces kinesioterapia, kinesiólogos. Entre todos elegimos según las características del paciente y de su cáncer, porque son dos cosas, una es el cáncer y otra es el paciente que estamos tratando, y lo que él desea el paciente, elegimos cuál de las dos alternativas. Se entiende perfectamente, doctor. Y en ese caso, preguntarle también, ¿cree que falta un poco de conciencia en la sociedad respecto a la importancia de este cáncer y cómo se podría quizás propagar o difundir esta información para que la gente, la población masculina, conozca cuáles son los efectos de las terapias, cuál es el diagnóstico, los tratamientos, etcétera? Sí, mira, esto tiene que ver un poco de machismo. En el fondo, lo sabemos, en la cultura sí, el machismo de que el hombre es superhombre, resistente, no, es rudo y por eso no va al médico. Entonces, de hecho, se nota un poco el cambio generacional actualmente, es una impresión personal, totalmente personal, de que aquellos pacientes mayores de 60 años siguen siendo acompañados por sus parejas o por sus hijas. En cambio, los menores de 50 ya empiezan a consultar por sí solos. Y tiene que ver con eso, en verdad, no querer consultar, el temor al examen que, como les estoy mencionando, basta una muestra de sangre, pero es principalmente algo cultural. Ahora, en cuanto a la visualización en los medios, son muy buenas las iniciativas como la de ustedes que permiten que podamos conversar este tema, porque sí, por ejemplo, las mujeres son mucho más preocupadas de su salud y han logrado llevar adelante su salud en el cuidado como corresponde. Los hombres, de hecho, las asociaciones de fundaciones o asociaciones de pacientes les cuesta reclutar pacientes con cáncer de próstata porque el hombre no quiere participar en este tipo de difusión. Es súper complejo eso, pero actividades como las de ustedes permiten que nosotros podamos transmitir esta información, disminuir el miedo de los pacientes y acercarlos a la consulta. El miedo de que debería tener un paciente es tener un cáncer escondido que le va a causar dolor o lo va a matar, y no solo a él, sino que le va a causar problemas a su familia también, es todo el entorno, y siendo fácil de sospechar con una simple muestra de sangre, no más que eso. Muchas gracias, doctor Diego Reyes, quien es urólogo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, que en este espacio estuvo conversando con nosotros sobre el cáncer de próstata, cómo prevenirlo, derribando este mito a que todos los hombres le tienen miedo al examen rectal, pero que solamente con una muestra de sangre, como él bien decía, podemos encontrar si existe antígeno patógeno para detectar este cáncer de próstata. Muchas gracias, doctor. No, muchas gracias a ustedes y que tengan un buen día. Y gracias a todos amigos de Soy TV y de Soy Chile por siempre estar atentos a nuestras entrevistas, a nuestros espacios de conversación. Nos encontramos en una próxima oportunidad y que estén muy bien.